Ahí se está viendo bien la presentación. Sí, todo bien. Ahí se ve bien. Sí, Jorge. Sí, Jorge, todo bien. Todo bien, se ve todo bien. Y bueno, muy buenas tardes con todos. De parte de la empresa INVAP queremos darle la bienvenida a todos nuestros participantes. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que va a ser sobre la salud mamaria. Como sabemos, esta es una de las principales causas de pérdidas económicas dentro de las ganaderías de leche en el país. Para esto nos acompañan de CETAL Francia Jorge Ortiz y Andrés Ortiz. Jorge es el veterinario especializado en epidemiología y Andrés Ortiz es el account manager de la empresa CETAL. De INVAP le damos la bienvenida a todos y esperamos que la charla sea de agrado de todos y de mucho provecho. Por favor, todas sus preguntas que nos hagan en el chat, después de la charla las estaremos contestando. Muchas gracias y bienvenidos. Jorge, por favor, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer a INVAP el habernos invitado a participar en este webinar. Darle las gracias a Miguel, darle las gracias a Miguel y a William por esta invitación. Saber que cuentan también con CETAL, que los ganaderos, que los técnicos, que los veterinarios, que todo el equipo que participa y que se integra a INVAP cuentan con nuestro apoyo también, con CETAL. Para nosotros pues es gratificante, es muy importante que nos integremos en este trabajo sanitario, digámoslo así, y pues gracias nuevamente y bueno, ya lo decía William, vamos a hablar de un tema muy importante para los ganaderos, para los profesionales del área veterinaria, para los zootecnistas, que es el tema de la sanidad de la glándula mamaria. Ustedes saben muy bien todas las implicaciones que resultan con este tema, los problemas de pérdidas económicas que resultan cuando nosotros no tenemos una buena salud de esa glándula mamaria. Pero para iniciar es importante, considero yo, que hablar de uno de los temas de moda en este momento,
que han venido teniendo bastante acogida, y es el tema de la bioseguridad, ¿cierto? Hoy en día, pues es un tema muy, muy importante y tratado a nivel mundial, dada la situación que se ha venido presentando con esta pandemia que tiene hoy en día en alarma y en alerta a todos los países, y que por supuesto ha dado lugar a que este tema de la bioseguridad esté en este momento generando un impacto bastante grande en toda la salud pública y por supuesto en la salud animal. Y hablar de bioseguridad con todos estos aspectos, todas estas condiciones, todas estas acciones que se deben estar implementadas con el fin de prevenir, con el fin de mitigar el riesgo para que los problemas sanitarios pues no afecten nuestra ganadería, y pues por supuesto que esto conlleva a las pérdidas económicas y puede también afectar sin lugar a dudas pues la salud pública. Entonces todas estas acciones preventivas son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Con el fin de mitigar los riesgos, ¿sí? ¿A través de qué? Inicialmente de un análisis, una evaluación del riesgo, ¿cierto? Para poder identificar esos puntos críticos, ¿cierto? Poder establecer las medidas preventivas y de control sobre esos puntos que pueden afectar, pues pueden afectar la ganadería. Y si nosotros nos adentramos, en la medida que nosotros tenemos unos predios, ¿cierto? Que es un mundo pequeño. Aló, ¿me escuchan? ¿Está bien aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, sí, Jorge, te escuchamos, sí te escuchamos. No sé si Bueno. Tienes un problema con la pantalla de presentación, pero no sé si la presentación la vuelves a compartir, porque está saliendo algo que dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida y no estamos viendo tu presentación bien. Ahí. Por favor, vuélvela a compartir. Discúlpame entonces. Una cosa, yo no escucho muy bien, no sé si podrá usar el tono de voz. Ya miramos, discúlpeme. Sigue la situación. Sigue. No se escucha muy bien. Aló, ya, permítame un momentico. Un momento, por favor. Jorge, yo le escucho completamente bien. No sé si tal vez, doctor Gaibor, es su conexión o no sé si alguien más no le puede escuchar bien. Se escucha perfecto, pero la presentación tiene un cuadro ahí, como mencionaban, que no se puede ver. Además, unas líneas. Sería bueno que se la vuelva a compartir. Cuando habla otra persona se escucha bastante bien. Yo creo que el conferencista a lo mejor tiene que alzar el tono de voz. Sí, Jorge, bueno, lo que puedes hacer ahí vemos tu presentación, Jorge. ¿Qué dices? Ahí vemos tu presentación, Jorge. Entonces, yo pienso que deberías manejarla así. Si no lo logras... Bueno, no sé qué habrá pasado, no sé, dejarte compartir esta aplicación compartida. Podemos manejarlo así para proseguir con la presentación. De esta forma. Bueno. ¿Ok? Sí, parece que no sé, hay un problema ahí. Parece que hubo un problema, no sé, pero bueno, prosigamos, por favor, Jorge. Bueno, entonces le hablaba de lo que es, pues, ese término, ese concepto de lo que es la bioseguridad, ¿cierto? Cada predio es un mundo diferente, por supuesto, y esos factores de riesgo que se asocian a los problemas sanitarios pueden ser identificados bajo el análisis, les comentaba, para poder establecer unas buenas medidas de bioseguridad. Permítame. Y para que estas medidas de bioseguridad, por supuesto, nosotros tenemos unos riesgos que son biológicos, que son físicos, que son químicos, ¿cierto? Aquí, pues, el tema
va más enfocado hacia esa parte de los riesgos biológicos, ¿cierto? Que van a afectar esa glándula mamaria, que van a afectar ese estado sanitario del animal y, por supuesto, pues esa glándula mamaria. Necesitamos minimizar esos riesgos que causan enfermedades que se presentan en esos actos lecheros y que afectan tanto el bienestar animal, la salud de sus animales y que, por supuesto, pueden afectar esa glándula mamaria, que pueden afectar, que afectan económicamente sus actos lecheros, sus producciones, ¿cierto? Causan pérdidas económicas bastante complicadas. Ya lo saben ustedes, todos estos problemas de mastitis, las grandes pérdidas que ocasionan. En las ganaderías se considera que más o menos el 70% de las pérdidas económicas que se presentan en un hato ganadero están asociados a problemas de mastitis. Asociados pues a las disminuciones en esa producción de leche, a los gastos por medicamentos, por fármacos que deben de ser aplicados con el fin de mitigar ese problema sanitario de la glándula mamaria. Y ya lo decía, la disminución del volumen y por supuesto la calidad de leche. Ustedes saben muy bien, en algunos países, en la mayoría de los países del mundo, las empresas acopiadoras, las empresas procesadoras, entregan unas bonificaciones, también en algunos otros países castigan por esa calidad de leche. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos tener contrarrestadas todos estos riesgos que van a afectar esa calidad de leche y esa producción en nuestros actos ganaderos. Bueno, y otro término bastante importante que hoy en día es importante mencionarlo, es la inocuidad, ¿cierto? La inocuidad de la calidad de esa leche es una característica, es un atributo. La inocuidad es un atributo que debe de darse también, por supuesto, con el fin de garantizar que ese alimento, de que esa leche que estamos produciendo no causará ningún daño al consumidor, ¿cierto? Para esos alimentos que se vayan o a esos productos que se van a elaborar a partir de esa leche, o si es el consumo directo de ese alimento, ¿cierto? Que no va a causar ningún problema al consumidor. Y hoy en día ustedes saben muy bien que la competencia no es por cantidad, la competencia a nivel mundial es por calidad. Quien ofrece un producto de alta calidad, ¿cierto? Es un producto que va a ser bien comercializado, que va a ser bien apetecido por cualquier país a nivel mundial. Y hoy en día ustedes saben muy bien las ganancias que tienen muchos países, los tratados comerciales, ¿cierto? Porque ofrecen un producto de calidad, un producto inocuo. Ese es el interés comercial. ¿Y para qué? Para protección de esa salud pública, ¿cierto? Las exigencias y las competencias, la competitividad de esos mercados internacionales y, por supuesto, de nosotros mismos a nivel interno, nuestro mercado interno, nuestros consumidores también están exigiendo productos de calidad, ¿cierto? Con el fin de poder proteger ese consumidor. Ustedes saben muy bien, la OI, la Organización Internacional de la Sanidad Animal, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, propenden y establecen criterios, establecen parámetros, se reúnen con el fin de mirar a ver cómo propenden para que la inocuidad de los productos, para que esos alimentos que vayan al consumidor, esa leche que va al consumidor, pues sea de buena calidad, que por supuesto brinde la salud y la seguridad y la sanidad pública. Los consumidores de hoy en día exigen productos de la más alta calidad, a diario, durante toda la semana, ¿cierto? La leche cruda se estima que leche cruda con recuento de células somáticas inferior a 250.000, un recuento de 250.000 células somáticas, tiene una vida útil mucho más larga que productos de leche con recuentos de células somáticas superiores a 500.000, ¿sí? Y entre más células somáticas, pues, se identifiquen en esa leche, pues por supuesto las plantas, los procesadoras van a comenzar a castigar ese alto contenido de células somáticas. De ahí la importancia de que los ganaderos presten mucha atención cuáles son
los factores que están haciendo de que esas células somáticas se estén incrementando, ¿sí? Con el fin de identificar esos factores y poder hacer de que esas células somáticas se vean disminuidas en su producción. Bueno, y es importante cuando hablamos de inocuidad, pues cómo lo integramos. Hablamos de inocuidad, hablamos de bioseguridad, de todos los procesos, de todos los procedimientos, pero para esto es muy importante las buenas prácticas de higiene del ordeño. Una buena práctica de higiene del ordeño nos mitiga el riesgo, primero que todo, de poder tener, de que tengamos problemas a nivel de esa glándula mamaria y por consiguiente de que no vamos a tener un incremento en el recuento de esas células somáticas o esas unidades o en los niveles de esas unidades de formadores de colonias. De ahí la importancia de una buena rutina del ordeño. Una buena rutina del ordeño nos permite mantener nuestra glándula mamaria sana, ¿sí? En una condición de homeostasis, en una condición de producir la leche. Obviamente existen otros factores asociados, la nutrición, las condiciones ambientales que por supuesto hacen que se aumente o se disminuya la producción. Pero cuando nosotros tenemos esa glándula mamaria en una condición estable, por supuesto, no se verá tan afectada esa producción o esa rentabilidad de nuestro gato lechero. De allí la importancia de la protección de esa máquina productora de leche, ¿sí? Esa ubre. Nosotros necesitamos prevenir las enfermedades de esa glándula mamaria. Si esa glándula mamaria está afectada, pues por supuesto se va a ver afectada la calidad y por consiguiente también se va a ver afectada la productividad de esa glándula mamaria, ¿sí? Necesitamos mantenerla protegida, necesitamos cuidarla de la forma más, con todas de todas formas para poder para evitar de que se vaya a ver afectada. Debemos protegerla, debemos hidratarla, ¿cierto? Debemos cuidar esos pezones, todas sus partes deben de estar bien cuidadas, debemos de mantenerla en las mejores condiciones para evitar que se disminuyan, para hacer de que haya aumento en la producción, de que la calidad se mantenga, de que la leche sea bien paga, de tener buenos ingresos, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa máquina de producción de leche en buenas condiciones, nos vamos a ver afectados drásticamente. Existen muchas causas de mastitis, ¿sí? Muchas causas de mastitis que por supuesto nos conllevan a las pérdidas económicas. Y entre las principales causas de enfermedades, sino las causas de problemas que afectan la glándula mamaria, podemos hablar de los problemas traumáticos. Los problemas, por ejemplo, que se presentan por alambres, traumas por golpes, bueno, en fin, una serie de situaciones que conllevan a problemas de mastitis. Edemas de la glándula mamaria, puede estar asociados a problemas nutricionales, por exceso cuando tenemos un exceso de consumo de cloruro de sodio, el exceso de potasio puede aumentar la incidencia y agravar el grado de edema mamario, algunas sales de cloruro de amonio, ¿sí? Todo esto afectan y causan un problema bastante complicado de edema mamario, sobre todo en novillas primíparas, se ven afectadas comúnmente por ese edema mamario y esto conlleva, pues por supuesto, a un aumento de células somáticas. Problemas bacterianos y virales, generalmente, pues son los problemas más comunes o más sensibles de afectación a la glándula mamaria y que por supuesto conllevan también a un incremento de esas células somáticas. La hiperkeratosis asociada a un trauma por problemas en esas máquinas de ordeño, en esos equipos que utilizamos para ordeñar, para ordeñar nuestras vacas, que se ven asociadas a un aumento o a un daño de ese tejido epitelial de esos pezones y que por supuesto hacen de que se forme ese tejido que no es el tejido común o el tejido normal de ese pezón y que conlleva a que haya una reacción, a que haya un proceso
de formación de queratina, que generalmente pues, está relacionada, pues conlleva a que haya un daño a nivel de esos pezones, a un cierre de esos esfínteres, problemas nutricionales también. Cuando hablamos de problemas nutricionales, estamos hablando, por ejemplo, de dietas muy ricas en cereales, dietas ricas en afrechos de cerveza, dietas ricas, por ejemplo, en algunas avenas, en algunas leguminosas como el trébol rosado, algunos otros suplementos nutricionales que conllevan a mastitis y que por supuesto, ¿cierto?, conllevan también a un incremento de ese recuento de células somáticas. Estos problemas cutáneos que se presentan a nivel de esos pezones, las grietas, las fisuras, quemaduras, cortes, la resequedad de esa dermis, la irritación por el uso de algunas sustancias, cuando usamos selladores, preselladores, vesículas asociadas a problemas sanitarios, a problemas de enfermedades virales, todo eso conllevan a que haya un daño y que haya una proliferación de bacterias que fácilmente se van a través de ese conducto, de ese esfínter del pezón y conllevan a una inflamación de esa glándula mamaria. De ahí la importancia del uso de unos productos adecuados, de unos productos que permitan proteger bien ese pezón, de unos productos que sean acondicionados para la protección de ese pezón. Todas estas fisuras, estas grietas, todos estos daños a nivel de pezón conllevan a la invasión de muchos patógenos, muchas bacterias, ¿sí?, que finalmente terminan o desencadenan en problemas de mastitis. ¿Y de dónde vienen esas bacterias? Nosotros tenemos unas bacterias que son ambientales, ¿sí?, que están ahí esperando la condición, esperando el medio adecuado para poder ingresar, ¿sí? Esas bacterias ambientales como el Streptococcus aureus, como las pseudomonas, los coliformes, ¿cierto? Todas estas bacterias que en algún momento comienzan a proliferar a través de esa glándula mamaria y dan lugar a esas mastitis subclínicas, otras bacterias contagiosas que por supuesto causan mayor problema de salud a esa glándula mamaria, como es los Staphylococcus aureus o el Staphylococcus agalatia. Son bacterias que por supuesto causan mayores problemas de mastitis clínicas, mastitis agudas, y por supuesto que conllevan a las pérdidas económicas por bajas en la producción de leche y por lo que hablábamos por pérdidas por tratamientos, ¿sí? Estas bacterias del entorno, estas bacterias ambientales que se encuentran en los suelos, que se encuentran en el agua, en la misma alimentación, aquellos hongos, aquellos micotoxinas, aquellas aflatoxinas, que por supuesto fácilmente conllevan a procesos inflamatorios de la ubre. La mastitis, pues por supuesto, esa inflamación de la glándula mamaria es la primera patología que afecta a los bovinos de producción de leche. Se estima que afecta a un 40% de las vacas en los tambos lecheros. Generalmente, esta primera patología que está asociada a microorganismos, a Streptococcus, lo que hablábamos, el Streptococcus agalatia, el Staphylococcus aureus, son mastitis bastante complicadas. El uso de antibióticos, el uso de antibioterapia, pues hoy en día ustedes saben todas las implicaciones que tienen. Nuestros ganaderos comienzan a disparar con una serie de tratamientos que posiblemente no son los más indicados, y esto conlleva lo que hoy tenemos como en el concepto de la resistencia antimicrobiana. Esa resistencia antimicrobiana que hoy también pues, es un problema bastante complicado.
en todo tipo en los tratamientos que nosotros se quieren establecer, en donde difícilmente logramos... No, que ¿Aló? se ¿Me están más. escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Aló? 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 ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, Jorge, doctor. Doctor, por favor, corten el micrófono, por favor. Sí, escuchamos, gracias. Siga. Entonces, cuando tenemos estos problemas de mastitis, por supuesto, esto conlleva a pérdidas. ¿Por qué? Porque hay un trabajo adicional, hay que estar más pendiente de los animales, las altas pérdidas por tratamientos, la disminución de la calidad de la leche. Entonces, el procesador o el que compra esa leche, el acopiador, ya comienza a disminuirnos, a castigarnos, ¿cierto? Eso conlleva castigos, porque hay muchas células somáticas, porque se incrementó esas unidades formadores de colonias. Entonces, todos los niveles, todos estos factores comienzan a producir pues grandes pérdidas en el hato, ¿sí? La importancia hoy en día de los antibiogramas cuando nosotros tenemos o tenemos problemas que estamos frente a problemas de mastitis en nuestro predio, es importante contar con un antibiograma a fin de evitar eso que estamos teniendo hoy en los problemas de resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque nuestros ganaderos, nosotros somos muy conscientes y tenemos ese gran problema que estábamos tratando de corregir, y esa costumbre de estar utilizando la antibioterapia de manera indiscriminada sin tener unos parámetros o sin tener unos diagnósticos efectivos de cuál es el tratamiento, del tratamiento efectivo para tratar los problemas de mastitis. Esto pues, estas mastitis conllevan también a tratamientos costosos. Ustedes saben muy bien cuánto puede estar costando un tratamiento para una vaca, cuánto puede estar costando el tratamiento para un hato lechero, porque por supuesto, cuando nosotros tenemos un problema de mastitis clínica, subclínica, no tenemos afectado un animal ni dos animales, tenemos por lo menos entre un 20 o un 30% de nuestro hato afectado. Y tenemos varios tipos de mastitis, ¿sí? Los tipos de mastitis que tenemos, una mastitis subclínica, en donde la vaca pues parece saludable, la ubre no muestra ninguna inflamación, la leche parece normal, pues es difícil de identificar. Esto está ligado a un incremento del número de células somáticas, los recuentos de células somáticas. Generalmente se consideran que cuando tenemos una mastitis subclínica estamos por encima de los 200.000, ¿sí? De recuento de células somáticas. ¿Sí? Cuando tenemos una mastitis clínica ya comenzamos a ver algunos coágulos, algunas descamaciones, ya la ubre la comenzamos a ver inflamada, ya comenzamos a tener cuartos mamarios afectados, y aquí estamos considerando más o menos que el recuento de células somáticas está por encima de 800.000, el recuento de somáticas, y ya la mastitis aguda, pues que nos puede conllevar hasta la muerte de los animales, los descartes de animales, todo eso son pérdidas que por supuesto para el ganadero no son nada satisfactorias, ¿cierto? Obviamente si hay un descuido total, pues las septicemias que nos pueden causar estos problemas que inician por un descuido a nivel de esa glándula mamaria, ¿cierto? En promedio, por cada caso clínico, lo decíamos, existen de mastitis, existen aproximadamente entre 20 a 40 casos subclínicos en un acto. De ahí la importancia que tengamos que hacer dentro de la rutina del ordeño, estar haciendo un control bastante riguroso a través de esa rutina de ordeño, que debe de ser un procedimiento, debe estar documentado, debe ser un procedimiento documentado con el fin de ir identificando, ¿sí?, cada uno de esos puntos de riesgo para ir realizando las correcciones que sean necesarias a fin de evitar estos problemas en la glándula mamaria. Bueno, nosotros tenemos en relación, cuando hablamos nosotros de problemas, recordemos que los problemas de la glándula o las mastitis no están solamente asociadas
o no son exclusivamente de tipo por microorganismos patógenos. Nosotros también tenemos causas asociadas a problemas nutricionales, ¿cierto? En el tipo de alimentación, les decía que algunas tortas de algodón producen un efecto estrogénico fisiológico, todos estos problemas. Entonces, Aló. Siga, doctor, por favor. A veces ¿Aló, se abre un micrófono y... Sí, doctor, sí lo escuchamos. Solo que a veces alguien abre un micrófono y como es, y se interfiere con la comunicación, pero usted sigue hablando, por favor. Listo. Entonces hablábamos de que estos problemas de mastitis no están solamente asociados a problemas infecciosos, tenemos otros problemas nutricionales, ¿cierto? El mismo edema mamario, un problema fisiológico, ¿cierto? Algunos problemas asociados, por ejemplo, algunos asociados a nutrientes. Todo esto conlleva, por supuesto, a una alteración de ese comportamiento fisiológico de la glándula mamaria que conlleva también al incremento del recuento de células somáticas. Cuando hablamos nosotros de la causa de ese incremento de células, de la causa del incremento de esas células somáticas, recordemos que la mastitis por microorganismos, ¿cierto? Todos estos microorganismos que comienzan a invadir esa glándula mamaria, pues por supuesto conllevan al incremento de células somáticas. La edad, porque los animales de mayor edad, por supuesto, el recuento de células somáticas en la leche para estos animales es mucho mayor que en un animal joven, ¿sí? En los animales asociados, por ejemplo, al manejo, eso está asociado al manejo metabólico, al manejo hormonal, los animales que por supuesto han tenido más lactancias. Aquí hay un incremento de células somáticas, que por supuesto no desborda los valores normales que están considerados que deben de estar o entre los parámetros normales del recuento de células somáticas. La fase de lactación, ¿sí? Es decir, las primeras 2 semanas después del parto, se incrementa el recuento de células somáticas y al final de la lactancia también se ve incrementado el recuento de células somáticas. De ahí la importancia en que nosotros tengamos o identifiquemos bien esos parámetros, ¿sí? Con el fin de poder tener un concepto, poder tener una generalidad de qué es lo que está pasando, de que si efectivamente es un problema por microorganismos, si es la edad del animal, si es la fase de la lactación, la estación del año. Generalmente los problemas de estrés calórico hacen de que también que se incremente el recuento de células somáticas. El estrés de por sí solo, cualquier problema de estrés incrementa el recuento de células somáticas, los factores metabólicos o algunos factores fisiológicos, por ejemplo, el estro, ¿cierto? El celo hace que también se incrementen estos recuentos de células somáticas, por supuesto, vuelvo y repito, este incremento se identifica entre unos parámetros normales, ¿sí? No desborda los parámetros normales del recuento de células somáticas que podemos estar hablando, que no debe pasar de unos 200.000 ese recuento de células somáticas cuando hay estas condiciones fisiológicas, ¿cierto? La frecuencia del ordeño, generalmente el ordeño de la tarde, en donde hay una menor producción de leche, donde hay una mayor concentración de células, hay una mayor concentración de células somáticas durante el ordeño de la tarde. Bueno, las células, pero ¿qué son esas células somáticas? Esas células somáticas. Las células somáticas no son más que leucocitos y detritos celulares, ¿sí? Los leucocitos, por supuesto, son la primera línea de defensa, del organismo, ¿sí? Esas células somáticas
representan aproximadamente un 98% de los leucocitos y un 2% de detritos celulares, esas células epiteliales que se desprende, que ese recambio celular que se da a nivel de esa glándula mamaria, ¿cierto? Eso es básicamente lo que son las células somáticas. Por supuesto, se va a ver afectado dependiendo de la situación o de la condición o de la afectación en que se encuentra esa célula mamaria, esa glándula mamaria, perdón. Sí, si hay un problema asociado a un problema patológico, un problema por microorganismos, ¿cierto? Pues de forma inmediata, ustedes saben muy bien que la primera línea de defensa son los leucocitos, se va a ver incrementada esa línea de defensa a nivel de la glándula mamaria y por supuesto eso va a conllevar a que comencemos nosotros a ver un incremento en ese recuento de células somáticas. El daño que ocasionan a nivel de los alveolos, a nivel de todo ese tracto, ese conducto, a nivel de todas esas células en donde se produce la leche, pues eso hace por los microorganismos, por las toxinas, hace que se comiencen a incrementar esas células somáticas. Aquí tenemos una correlación entre el recuento de células somáticas y la prueba de California mastitis. Estamos hablando de que una vaca en buenas condiciones, una vaca sin tener ningún tipo de mastitis, ninguna afectación en su glándula mamaria, el recuento de células somáticas no debe exceder de 100.000, ¿sí? Y si nosotros comparamos con la prueba de California, pues hay una prueba que está negativa, ¿sí? Cuando ya hablamos de 100 a 200.000 el recuento de células somáticas, pues ya alcanzan a ver algunas trazas que son poco identificables a través de la prueba de California mastitis. Y así sucesivamente, la reacción, ¿sí? Podemos hablar del grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4, ¿cierto? Y más o menos ese es el recuento de células somáticas cuando tenemos los diferentes grados de mastitis a través de la prueba de California mastitis test. Nosotros sabemos que la prueba pues, es una prueba cualitativa, la de California mastitis, pero es un buen indicador para conocer la condición de nuestro hato, ¿sí? Para conocer la condición de nuestros animales, para conocer la prevalencia de mastitis en nuestro predio, para conocer qué problemas, si tenemos un problema muy complicado de mastitis clínica, si tenemos un problema muy complicado de mastitis subclínica, básicamente. Bueno, aquí podemos ver más o menos o aproximadamente cuáles son las pérdidas ocasionadas en producción de leche, ¿cierto? Cuando tenemos diferentes tipos de mastitis. Podemos estar hablando de que las pérdidas al año, ¿sí? En vaca año, cuando tenemos recuentos de 100.000, podemos estar hablando de que tenemos, a pesar de que consideramos de que ese es un buen parámetro, ¿cierto? En el recuento de células somáticas, no obstante, comenzamos ya a tener pérdidas. 160 kilogramos vaca año, ¿sí? Cuando tenemos una mastitis clínica con unos niveles de recuentos de células somáticas 200.000, ya comenzamos a tener pues mayor pérdidas en esa producción. Cuando tenemos, y así sucesivamente, y entre más vamos aumentando ese conteo de células somáticas en la leche, pues mayor vienen siendo las pérdidas que ocasiona la producción de leche cuando se aumentan esos recuentos de células somáticas, ¿sí? La investigación ha demostrado que la producción de leche disminuye en un 2.5%, ¿sí? Por cada aumento de 100.000 en el recuento de células somáticas de 100.000, ¿sí? Aproximadamente un 2.5% disminuye la producción, ¿cierto? Otro de los problemas que conlleva esto, el aumento del recuento de células somáticas, ¿cierto? Elevado, produce también una elevación en algunas enzimas que son indeseables, ¿cierto? La lipasa y la plasmina. La lipasa, por supuesto, lo que hace es desdoblar desdobla esas grasas y lo que conlleva es que la leche
coja un mal sabor, ¿cierto? Se produce un sabor rancio, ¿cierto? Y eso, por supuesto, disminuye, disminuye la vida comercial de la leche. La plasmina también se produce cuando se incrementa, se aumentan los niveles de plasmina, cuando se incrementan los recuentos de células somáticas, y pues esa plasmina reduce la cantidad de caseína en la leche, y por supuesto esto disminuye, y esto es muy, muy castigado por los procesadores, porque pues el rendimiento en el queso, pues eso se ve afectado, y por supuesto lo que les comentaba, pues en algunos países comienzan ellos a castigar ese incremento de células somáticas en la leche, ¿cierto? El número elevado de células somáticas tiene también un efecto marcado en los productos terminados. Esto no va a ser en los productos procesados. Esto no van a ser, por supuesto, de la misma calidad cuando estos productos se trabajan con leches de buena calidad, con leches con recuentos de células somáticas por debajo de 200, ¿sí? Podemos poner acá un caso práctico, y es importante tenerlo en cuenta. Una vaca en producción de leche. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un incremento de ese recuento de células somáticas? Una vaca en producción de leche en un promedio de 20 litros día, ¿sí? En una lactancia anual, hablemos de 280 días, nos está produciendo 5.600 litros anuales, ¿cierto? ¿Cuáles son las pérdidas en producción? ¿Cierto? Si tenemos nosotros un recuento de células somáticas de 400, entre 400 y 500 litros anuales serían las pérdidas. Estamos hablando, si hablábamos de que más o menos entre 400 tenemos unas pérdidas entre 7.5 al 9% de la producción de leche, ¿sí? Y si estamos hablando del pago por litro a razón de $0.48 por litro, las pérdidas finales estamos hablando de casi en el año, en 50 vacas, aproximadamente $11.500 en el año, ¿sí? Sin tener en cuenta, por supuesto, otras pérdidas por tiempo de retiro, ¿cierto? Los animales tienen que entrar a un tratamiento, gastos de tratamiento, las pérdidas por pago en la calidad, las plantas procesadoras comienzan a disminuirnos porque no dan el mismo rendimiento, la calidad de esa leche pues es de menor calidad, las dificultades para fertilidad, esto también se ve afectada la fertilidad de los animales cuando tenemos un recuento de células somáticas altas. De ahí la importancia de que nosotros tengamos que tener una rutina de ordeño, un cuidado de esa glándula mamaria. Como dato de referencia podemos mencionar que en Francia y la Unión Europea las vacas que presentan recuentos de células somáticas mayores de 250.000 no se permite la comercialización de la leche. De ahí que los productores están muy atentos, muy pendientes, ¿cierto?, de ese recuento de células somáticas. De ahí que las procesadoras de leche bonifican muy bien, y esto hace que el productor esté muy pendiente, ¿sí?, de esa rutina de ordeño, esté muy pendiente de esa glándula mamaria, ¿sí? Esa es la minita de oro del productor. Ellos están pendientes para evitar todos estos problemas de mastitis subclínicas, de mastitis clínicas, ¿sí? La producción promedia estamos hablando de más o menos 35 litros día en las vacas en Francia. Los casos de mastitis, la prevalencia y los casos de mastitis están más o menos hablando del 1.2% anual. Es bajito, es muy bajito, dado lo que le comentaba, pues las plantas procesadoras dan unas buenas bonificaciones, incentivan para que sus ganaderos mantengan una buena calidad de la leche, mantengan y eso pues hace que ellos estén pendientes de todos de sus animales. El pago pues, el pago por el precio por litro está más o menos en 0.36 euros. Y por supuesto, dependiendo de la calidad, ese es el precio base, y dependiendo de la calidad comienzan a incrementar, o sea, cuando identifican de que el recuento de células somáticas está bueno por debajo de 100, pues por supuesto comienzan a incrementar o a dar esas bonificaciones que son muy importantes para el productor.
Los promedios, el promedio de vacas por hato leche, en los hatos lecheros estamos hablando de 60 vacas en promedio. Les comentaba que la rutina del ordeño pues es muy importante. La identificación de todos esos puntos críticos durante todo su proceso de la rutina de ordeño, que inicia desde el momento en que nosotros vamos a recoger nuestros animales, porque recordemos que desde el momento en que nosotros vamos a traer a nuestros animales hacia el sitio o nos desplazamos con el equipo allá al área donde se encuentra el potrero o al sitio donde se encuentran nuestros animales pastoreando, ¿sí? Eso hace que de pronto se puedan incrementar, pongamos en una condición de estrés nuestros animales, y eso ya lo hablábamos, comienza el incremento de células somáticas. Las condiciones de estrés elevan los incrementos de células somáticas, nuestros animales comienzan, pues, ese estrés causa un incremento bueno, inicialmente, pues, se altera esa situación, esta condición inmunitaria del animal. Si el animal está en estrés, de inmediato, pues esa condición inmunológica hace que esa situación metabólica, esa situación hormonal, esa situación de fisiológica comienza a verse afectada, y eso conlleva al incremento de esas células somáticas. La importancia de la rutina del ordeño, bien les decía, desde el momento en que nosotros vamos hacia nuestros animales, ¿sí? Ese procedimiento que debe estar registrado, ¿sí? Que debe de ser medido, que debe de ser identificado de manera precisa para poder determinar cuál es cada uno de esos momentos en donde podemos nosotros estar afectando, ¿sí? Nuestra vaca, para que se vean incrementadas esas células somáticas cuáles son las condiciones o los factores que pueden estar conllevando a esos problemas de mastitis clínica. De ahí la importancia también del uso de selladores y preselladores, por supuesto. Todas estas medidas profilácticas ayudan, ¿sí? Ayudan a contrarrestar estos problemas de mastitis por patógenos ambientales o por patógenos, tanto por patógenos ambientales como por patógenos contagiosos. Ya lo decíamos, cuando nosotros tenemos una buena rutina basado en un buen presellado, en un buen sellado de esos pezones, eso conlleva a que disminuya muchísimo el riesgo de la introducción de patógenos, de microorganismos que van a alterar esa glándula mamaria. Otra de las situaciones que vale la pena, que lo había mencionado, son estos problemas de mastitis o de inflamaciones o de edemas que están asociados a los equipos de ordeño, que generalmente las pulsaciones, la falta de un buen proceso de limpieza y desinfección de esos equipos conllevan pues al incremento o a la presencia de muchos patógenos para que se produzcan problemas de mastitis. Todos estos son aspectos que deben de ser evaluados para evitar problemas de mastitis. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos del sellado, ¿cierto? El ensellado, lo que tratamos de buscar es que esa leche que nosotros vamos a extraer, pues salgan las mejores condiciones de calidad, que vaya libre de patógenos hacia ese ducto o hacia ese tanque de almacenamiento, que por supuesto se disminuya el recuento de las unidades formadoras de colonias, que pues dependiendo si también no tenemos un buen proceso de control o de manejo de esa leche, pues se nos van a ver también incrementados, por supuesto siendo esto condenado o siendo castigado por el procesador o por el acopiador de esta leche. El buen manejo o el buen uso de sustancias adecuadas, de sustancias que eviten daños a nivel de ese pezón, que proteja al máximo la entrada de patógenos a esa glándula mamaria, productos que por supuesto ayuden a mantenerla,
ayuden a mantener ese tejido que conforma esa glándula mamaria, son importantes. Productos que producen, que conllevan a irritabilidad de esos pezones, finalmente terminan en agrietamiento, en resequedad, que conllevan al acúmulo ahí de bacterias que van colonizando esa glándula mamaria, que incrementan el recuento de células somáticas, que aumentan y que disminuyen, por supuesto, la producción de leche, que disminuyen la calidad de esa leche. Dentro de la rutina del ordeño, pues se tiene realizar el despunte. ¿Y por qué es importante el despunte? Ustedes lo saben muy bien. En el despunte nosotros vamos a identificar algún grumo, observar cambios en el color, en la consistencia, ¿cierto? Y por supuesto, si hay cambios que se identifican a través, pues los podemos estar relacionando con el incremento de células somáticas y por supuesto algún problema de mastitis clínica o subclínica. Es importante hacer el presellado de cada pezón, ¿cierto? Con un producto indicado, con un producto que ayude a controlar esas bacterias que vienen en los pezones, que vienen con material, esos pezones que vienen sucios con material orgánico, ¿cierto? Que ayuden a limpiar ese sellador, que ayuden para evitar de que pues esa calidad de la leche se vaya a ver afectada. Bueno, el por qué debemos hacer ese presellado, ¿cierto? Pues el sellador, perdón, el presellado, porque hay un material, hay una sustancia de ese sellado que se hizo del ordeño anterior, hay materia orgánica, esto nos ayuda a disminuir esa carga bacteriana, como les decía, para mantener esa calidad de la leche, ayuda a limpiar, ayuda a proteger de todas maneras esa glándula mamaria que va a ser en ese momento, pues se va a ver afectada de todas maneras durante el proceso de ordeño. Es indispensable limpiar y desinfectar desinfectar los pezones de la máquina. Esto los pezones a nivel cuando no se hace una buena limpieza de esas pezoneras, ahí la concentración de microorganismos y de patógenos es bastante alta a través de este medio, generalmente donde se aumenta el riesgo de transmisión de problemas de mastitis, porque no hay una buena limpieza de esa glándula mamaria, porque no hay una buena limpieza de esas pezoneras en el equipo ordeño. Por supuesto, cuando utilizamos un presellador se disminuye el riesgo de la presencia de bacterias, ¿cierto? A nivel de ese pezón, bacterias que están ahí presentes, por supuesto, esperando el momento indicado, esperando el medio, las condiciones adecuadas para poder ingresar, para poder ingresar a esa glándula mamaria, para poderla comenzar a afectar. El presellador también es importante porque estimula el hipotálamo, ¿cierto? Que es el que produce la citocina y que por supuesto hace o contribuye a que haya la apertura de ese esfínter. Limpia, desinfecta y prepara el pezón, deja el pezón en condiciones de bioconformidad, ¿cierto? Para que no vaya a ser tan traumático ese proceso del ordeño. El sellador, la importancia de un buen sellador, ¿cierto? Que evite efectivamente el ingreso de patógenos, que cierre bien ese canal, ¿cierto? Que prevenga la contaminación, que sea un presellador que a largo tiempo sea de vida útil larga, que permita mantener ese pezón protegido, ¿cierto? Que proteja, que lo ayude a nutrir a ese pezón hasta que vuelve nuevamente a ser llevado a la máquina de ordeño, ¿cierto? Que desinfecte ese pezón. Esa es la importancia de un buen sellador de pezones. Efectivo. Aló. Sí, lo escuchamos, Jorge. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, todo bien. Sigue nomás. Estamos escuchando, Jorge, sí. ¿Podemos seguir?
¿También? Ah, sí, todo bien. Está muy bien todo, gracias. Siga, por favor. Podemos seguir. Bueno, entonces es importante también tener en cuenta las personas que se encargan del ordeño en muchas ocasiones, obviamente el número de animales, las condiciones, bueno, en fin, hay muchas situaciones que hacen de que no hagan un buen sellado, ¿sí? O una buena preparación de esa glándula mamaria o esos pezones para el ordeño, ¿sí? Generalmente no hacen ese presellado, no lo realizan de forma correcta, posteriormente no utilizan, lo indicado es secar ese pezón, ¿sí? Secarlo para evitar, por supuesto, la contaminación, que no se vaya a ver afectado la calidad de la leche. De ahí la importancia también de utilizar un producto adecuado como presellador, un producto que no afecte ese alimento, que no lo afecte en su calidad. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después del ordeño, pues la aplicación también correcta de ese sellador, que efectivamente cubra por lo menos como mínimo 3/4 partes de ese pezón. Ojalá todo el pezón quedara impregnado de ese presellador. Ustedes saben muy bien que en la base del pezón generalmente dependiendo de la forma del pezón, generalmente se acumulan ahí muchos detritos, mucha suciedad, que hace que haya un cultivo ideal para la colonización de muchas bacterias. ¿Sí? Aló, la colonización. Sí, Jorge, tranquilo, te escuchamos. La colonización de muchas bacterias y que se vea afectada ese pezón que conlleva pues a la proliferación luego de esas bacterias a través de ese esfínter, si también no se ha hecho un buen sellado, si no se ha utilizado una sustancia indicada, si no se le ha dado una buena protección a ese pezón, pues facilita para que tengamos esos problemas de mastitis. Bueno, yo creo que lo más importante ahorita es revisar algunos aspectos, algunas experiencias que tengan las personas que están participando en esta conferencia, que podamos hablar, que podamos discutir algunos aspectos. Felipe, pues ahora Andrés nos va a acompañar con el resto de la presentación. Aló. Aló, Jorge. Jorge, por favor, ¿puedes colocar la parte de los productos? Bueno, una de las preguntas muy frecuentes que me han hecho a la hora de venir a visitar los hatos lecheros y que he visto es por qué no se debe utilizar un presellador como sellador. Muchos de los productores actualmente están utilizando hoy en día selladores como presellos y viceversa. Hay que entender y hay que tener muy claro el concepto del presellador, el objetivo del presellador, que es la limpieza y la desinfección, y el objetivo del sellador, que es la desinfección y la protección. Estos productos no contienen los mismos componentes, y es por eso que es muy importante utilizar el producto adecuado para el presello y el sellado, ¿correcto? Bueno, para presentarles nuestro producto, el Dermagen Concentrate, es un producto, bueno, a base de un producto concentrado, primero que todo, es un producto que se mezcla a una dosis de 1,5 al 20%. Es compuesto de surfactantes iónicos, surfactantes de sodio, otros componentes que permiten permiten desincrustar y remover toda esta materia orgánica que se encuentra impregnada sobre la epidermis permeable y porosa del pezón. Entonces, como les estaba comentando, el objetivo principal es, primero que todo, es de remover toda esta materia orgánica que se encuentra presente sobre el pezón.
Y para eso, el dermagen concentrado contiene surfantantes iónicos y otras moléculas que permiten despegar toda esta materia activa y dejar un pezón completamente limpio para después, posteriormente, una vez realizado esta limpieza, que el ácido láctico, que son todos los componentes que contiene el dermagen concentrado, permita actuar como una materia biocida. ¿Correcto? Dejando que esta superficie esté completamente libre de todas estas cepas, todos estos patógenos que Jorge acaba de mencionar, los Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Cabe destacar claramente que este producto es completamente inocuo, es un producto que no tiene ningún riesgo de contaminar la leche, y es por eso que a nivel de la norma europea hemos pasado todos los procedimientos para que este producto pueda ser utilizado en la industria lechera. A nivel de las ventajas del producto del Dermagen Concentrate, bueno, es un producto que, como les comenté, limpia, desinfecta el pezón. Vamos a estimular el hipotálamo, que produce la oxitocina que permite la apertura del esfínter. A nivel de sus componentes biocidas, que como les comenté, son componentes sostenibles, biodegradables, no van a afectar la calidad de la piel del pezón, y van a respetar el medio ambiente. Con respecto al consumo, estamos hablando de un consumo de 1:5, un consumo del 20%. Entonces, es un producto supremamente económico en consumo y que genera buenos resultados en los atos lecheros. Con respecto al Dermacet Green, bueno, como lo hemos explicado, el principal motivo del sellador es la protección, la desinfección y la hidratación del pezón. En este caso, el Dermacet Green es un sellador, un gel compuesto de agentes desinfectantes, biocidas, inocuos, para retomar el término acá que hablaba Jorge sobre sobre todas las materias activas inocuas y los términos inocuos. Y el término inocuo es un producto compuesto de materias activas que se usan en la industria cosmética para hacer cremas, aceites corporales. Este producto está a base de ácido ortofosfórico, ácido glicólico y otros excipientes que permiten que una acción biocida rápida. Las pruebas de eficacia que hemos realizado han demostrado resultados eficientes contra todos estos patógenos en menos de 5 minutos. La protección también es un concepto que cabe destacar y debemos hacer énfasis. Este producto, el Dermacet Green Plus, es un producto, como les comenté, gelificado, que permite una acción de doble barrera sobre el pezón. Esto evita que permita formar una capa impermeable y que penetre cualquier tipo de patógeno biológico dentro del esfínter. A nivel de consumo, bueno, de los trabajos que hemos realizado en Ecuador, estamos en promedio en 10 ml por día, 10 ml por día por vaca, a razón de 2 ordeños. Es un producto supremamente económico en el sentido en que no genera ningún goteo, y en esto no conlleva a ningún desperdicio. Bueno, generalmente los productos que se encuentran hoy en día en el mercado son productos más que todo a base son yodados, productos yodados
Hay que saber que, bueno, los productos yodados hoy en día cada vez más estamos nosotros como empresas especializadas en químicos tratando de abandonarlas porque son productos que son supremamente, que contaminan el medio ambiente y no son ecosostenibles. También generan, por lo general, generan un mayor consumo porque son productos, como lo vemos acá en esta foto que he tomado en Ecuador, son productos que generan bastante desperdicio, mucho goteo. También hay que saber que los productos yodados, el pH es supremamente bajo y esto puede ocasionar problemas cutáneos, como lo vimos con Jorge, problemas de grietas por la falta de hidratación del pezón. La agresividad de los productos yodados pueden ocasionar problemas cutáneos. Y en unos estudios que se han realizado en una ganadería de Lima, Perú, se ha destacado que los productos yodados para el control para el recuento de células somáticas son mucho más deficientes que con respecto a los productos gelificados como el nuestro. Será muy importante, nosotros hemos hecho acá un estudio de un caso práctico en Ecuador sobre los costos que realmente generan. Jorge, ¿puedes proseguir con la presentación, por favor? Gracias. Los costos prácticos en Ecuador y claramente nos hemos dado cuenta que un tratamiento de mastitis clínica el costo es en promedio de $27 por vaca. Para los costos de una mastitis subclínica estamos hablando de $13 por vaca. Entonces, esto implementado el número de vacas que tengamos en nuestro hato lechero, bueno, causa un impacto importante a nivel económico para los productores. En este caso, con el kit de ordeño, con nuestro kit de ordeño que está ofreciendo INVAP, el consumo, como les comenté, estamos alrededor de 10 ml por vaca por día y el costo diario es de 6,8 centavos por vaca día, tanto para el sello y presello. Entonces, realmente la inversión no es elevada y cumpliendo con todos los parámetros de los protocolos de buenas prácticas del ordeño y vamos a poder obtener con estos productos muy buenos resultados. Perfecto. William. Sí, hola, muchas gracias Andrés, muchas gracias Jorge. No sé si nos pueden ayudar también al público que asistió a la charla con más preguntas. Por lo pronto tenemos unas 3 preguntas. Si te adelanto una, dice, ¿puede existir reacción del pezón a los productos de sellado y presellado? Sí, como le hemos comentado, es muy importante evaluar la calidad, la materia activa de los selladores. El ejemplo que le hemos demostrado acá con respecto a los selladores de base, los selladores yodados pueden causar un mayor impacto un mayor impacto negativo sobre la epidermis del pezón. En este caso, debemos difundir y incentivar el uso de selladores y preselladores a base de moléculas que son biológicas, que son inocuas, donde no hay que no generan con pH neutro y que no generan ninguna acción negativa sobre el pezón.
Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿el presellador puede influenciar en la calidad de leche? Jorge, ¿qué te parece esta pregunta para Jorge? Jorge. Por supuesto, si nosotros no tenemos un presellador, ¿cierto? Los preselladores, cuando nosotros, es decir, nosotros en la rutina de ordeño, ¿qué es lo que se hace? Inicialmente, pues, se hace una limpieza de ese pezón a través de ese presellador, ¿cierto? Si ese presellador, lo indicado es secar posteriormente esa glándula mamaria utilizando un papel o una toalla por cuarto, efectivamente es lo indicado, ¿sí? Y si no se ha hecho, si es una sustancia, ¿sí? Que no está indicada, que que una sustancia, un yodado, por ejemplo, nos puede conllevar a afectar la calidad de la leche, ¿sí? Esto se puede ver afectada la calidad de la leche cuando no utilizamos un presellador, ¿cierto? Que no afecte la inocuidad de la leche, ¿sí? Un presellador puede conllevar a afectar esa calidad de la leche. Es decir, que digamos que se incrementa, que se va a ver afectada por un recuento de unidad de formador de colonia, por recuento de células somáticas, no está correlacionado, ¿sí? Pero sí estas sustancias pueden conllevar a afectar si no se hace posteriormente, si no se ha utilizado un presellador adecuado, ¿sí? A que la inocuidad de la leche se vaya a ver afectada, esa calidad de la leche se pueda ver afectada, ¿sí? En el número de animales que en donde se esté utilizando esta sustancia, por supuesto que sí la afecta. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, al no ser yodado su producto, ¿cómo se comporta con las moscas durante el día o la noche? Bueno, pero en este caso el producto tiene una función, el sellado tiene una función, un efecto de doble barrera, una capa protectora que permite justamente que evita que las moscas vengan a depositen cualquier tipo de microorganismo sobre el pezón. Es una capa completamente impermeable, forma una capa completamente impermeable sobre el pezón. Entonces, justamente en épocas de verano, cuando hablamos de épocas de verano, condiciones de resequedad, donde hay bastante, tanto a nivel de patógenos como moscas, como lodo, es muy importante que el pezón esté bien cubierto con un sellador con efecto doble barrera. Muchas gracias, Andrés. Otra pregunta. Cuando se ordeña con ternera al lado, ¿el hecho de mamar a la madre y luego del ordeño se puede considerar como sellado? Es importante esa pregunta porque pues generalmente pues las ganaderías... Disculpe, no, se cortó la comunicación. ¿Pueden volver a repetir? Aló. Yo sí escuché. Aló. Sí, repitamos la pregunta, no hay problema. Dice, cuando se ordeña con ternera al lado, el hecho de mamar a la madre... perdón, se me movió la pregunta, ¿dónde estaba? Cuando se ordeña con la ternera al lado, el hecho de mamar a la madre luego del ordeño, ¿se puede considerar como sellado? Sí, por supuesto. Nosotros no podemos decir que después del ordeño, cuando posteriormente va a seguir el ternero amamantando, no es necesario, indiscutiblemente sería un gasto innecesario el utilizar un presellador, ¿cierto? Esa saliva se convierte como en una capa protectora, ¿cierto? Que va a dejar el ternero ahí en esa glándula mamaria y no requerimos. De otra parte, pues si por ejemplo estamos usando un yodado, una sustancia yodada y se la vamos se la vamos a dar al ternero o se la vamos a través de este sellado, si le usamos esa sustancia ahí en ese pezón, pues el ternero finalmente se la va a quitar a través de su proceso de succión
y no va a tener ninguna incidencia. Entonces no se acostumbra, cuando tenemos un ternero, ¿cierto? Se va a amamantar el ternero posteriormente del ordeño, pues no se acostumbra a que se requiera el sellado, ¿sí? Esa sustancia, que le deja esa saliva, todas esas enzimas, ayudan a proteger el pezón, sí, el ternero, la saliva del ternero, con todas esas enzimas que quedan ahí como película, como protector, como sustancia protectora para ese pezón. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, ¿quién distribuye el producto? Bueno, al momento nosotros somos el importador directo del producto. Tenemos oficinas en Quito, Ambato, Guayaquil, tenemos distribuidores en Manabí, tenemos distribuidor en Guayas, en El Oro. Entonces, si están interesados, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, ¿sí? Estamos como INVAP, tanto en Facebook, Instagram. Listo, hasta luego. O si no, a través de nuestros números que les podemos pasar. Sigamos con otras preguntas. Dice, buenas tardes, en caso de haber resto de presellado, ¿puede dar falsos positivos a la prueba de antibióticos en leche? A la prueba de antibióticos en leche, con presellados, con selladores, con presellados. Sí. No se asocia el uso de presellados con falsos positivos en antibióticos. En antibióticos no hay una relación. Indiscutiblemente, pues, si una persona ha habido un tratamiento en una vaca por algún problema sanitario, por algún problema de salud, por alguna mastitis, pues, y se ha utilizado un antibiótico, pues, y no se ha dado el tiempo de retiro indicado, por supuesto la marca o la prueba, el residuo se va a identificar ahí en el análisis de esa leche. Por lo tanto, no podemos decir que vaya a dar un falso positivo por el uso de algún presellador. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Por favor, explique la fisiología del sellador estimulando la función del hipotálamo. Del presellado debería ser. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dice. ¿Sí escuchó la pregunta, doctor? Sí. Sí, por favor, explique la fisiología del presellado estimulando la función del hipotálamo. El presellador. Exacto. A ver, cuando nosotros tenemos generalmente, ¿qué es lo que hace el ternero? El ternero induce una serie de hormonas, ¿sí? Digámoslo así, la sensibilidad del pezón, ¿cierto? La sensibilidad del pezón hace que a nivel hipotalámico se liberen una cantidad de hormonas, entre eso la oxitocina. Esa sustancia o esa espuma que se genera a nivel del pezón, cuando utilizamos ese presellador, ese contacto con la piel del pezón, ¿cierto? Estimula también, ¿sí? De alguna manera hay un cambio de temperatura a nivel de ese pezón y eso hace que se estimule también el hipotálamo y haya esa liberación de oxitocina. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿este presellador deja residuos en la leche? ¿Presellado o sellado? De una vez por los dos. Andrés. Andrés está con problemas. Bueno, este producto, ¿me escuchan?
Sí, Andrés. Bueno, estos dos productos, como a nivel de las materias activas que hemos desarrollado, son materias activas completamente inocuas. Entonces, en el caso de que haya haber un contacto, porque no se estableció bien, no se hizo bien un buen manejo a nivel para remover tanto el presello como el sello, no habrá ningún riesgo de contaminación de la leche, que es un producto a nivel europeo que está homologado para el uso de la industria lechera y la industria agroalimentaria. Gracias, Andrés. Y bueno, al momento no lo tenemos en AXO, tal vez y ojalá muy pronto lo tengamos para responder otra pregunta que está aquí en el grupo. Para el control de mastitis clínica, ¿cuál sería su opinión del uso de vacunas? Sí, del presellador. No. El uso de vacunas para la mastitis. Sí. Actualmente comercialmente se está saliendo el uso de algunas vacunas para el control de mastitis. Está como en evaluación. La verdad no tengo en este momento datos exactos sobre la efectividad de estas vacunas para el control de la mastitis. Pero sí sé que hay algunas vacunas ya comercialmente algunas vacunas comercialmente que se están comenzando a utilizar. Los resultados, la verdad, no tengo en este momento datos relacionados con los resultados. Doctor Loján, no sé si usted tiene datos sobre esto. Aquí en el país se comercializa un tipo de vacuna para el tema de mastitis, especialmente para Staphylococcus aureus. En realidad los resultados no lo he palpado, no tengo la experiencia de haber trabajado con la vacuna y decirlo a ciencia cierta qué tan efectiva es esta vacuna para la prevención de mastitis. Obviamente que las cepas van a variar según el sitio y la región, pero yo creería que lo ideal es utilizar productos que me ayuden a mantener una glándula mamaria sana y obviamente productos que me ayuden a mejorar la parte nutricional, productos que me ayuden a formar mejor el tapón de queratina del esfínter del pezón, como en este caso los microminerales que son indispensables, como el zinc, el cobre, pero en realidad no he tenido los resultados en sí de cómo está funcionando la vacuna de un laboratorio que hay ahorita en el país. Entonces no tengo esos datos. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Qué tiempo debe actuar el presellador antes de ser limpiado? Bueno, lo indicado. Bueno, Andrés. Bueno, lo indicado es 30 segundos. ¿Aló? Jorge, creo que vas a tener que apoyarlo porque no se escucha bien. Andrés. Todas nuestras pruebas segundos tenemos. Aló. ¿Me escuchas? Sí, Andrés, ¿Aló? te escuchamos muy entrecortado. Andrés, por favor. Jorge. Lo que les estaba comentando. Dale, Andrés. Aló. Lo que les estábamos comentando es que todas las pruebas que hemos realizado a nivel ¿Aló? Sí, creo que biológico, microbiano, nos han dado resultados en 5 minutos. O sea, hay que saber que la normatividad en 30 resultados para este tipo de productos de industria agroalimentaria en 30
30 segundos. ¿Aló, aló? Andrés, creo que no te han escuchado muy bien. Bueno, lo que dice Andrés es, generalmente como mínimo, ese contacto del presellador con el pezón debe ser de 30 segundos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya una inactivación de todo de todas esas bacterias que se encuentran en el pezón, que por supuesto que viene, ese pezón que viene, pues en la mayoría de los casos algo sucio, se inactiven todas esas bacterias y ese material orgánico que por supuesto es el que, ese material que, aló, Sí, te escuchamos. aló, Sí, te escuchamos, Jorge. Por ¿me favor, están sí. escuchando? Sí, Jorge. Efectivamente. Entonces, para que alcance a penetrar esa barrera, esa dermis, ¿cierto? Y que, por supuesto, ese material orgánico que viene en el pezón, que viene acompañado de suciedad, ¿cierto? Se inactive, para que ese producto no se vaya a ver, inactive todas esas bacterias que se encuentren ahí presentes en el pezón. Entonces, como mínimo, son 30 segundos lo que debe dejar actuar uno ese presellador. Okay, Posteriormente, simplemente hacer la limpieza, ¿cierto? De cada pezón por separado, ¿sí? Y no va a haber, lo que decía, no va a haber ninguna alteración en la inocuidad o en la calidad de esa leche. Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuándo la mastitis ha llegado a taponar el esfínter? ¿Cuál sería el tratamiento oportuno? No sé, doctor Loján, si nos puede ayudar con esa respuesta. Sí. Bueno, en sí la mastitis, bueno, hay que entender que es una inflamación de la glándula mamaria. La mastitis es cuando ya se generó la enfermedad, sea por en este caso, bacterias gram positivas, o bacterias gram negativas, o mastitis ambientales o contagiosas. Todo depende del tipo de mastitis que nosotros tengamos en nuestras ganaderías. Si tenemos mastitis subclínicas grado 3, tenemos un tratamiento específico con cánulas, con inmunoestimulantes como el selenio y la vitamina E. O en el caso de mastitis ya clínicas, sean agudas o sean crónicas, pues ya utilizamos otro tipo de productos como antiinflamatorios, flunixina, megludina, como fibrinolíticos, como quimotripsin, antibióticos parenterales y obviamente también las cánulas de tratamiento como Relexine 200 NP y parenteral, de aplicación parenteral también Relexine 150. Entonces tenemos varias alternativas. Si se ponen en contacto con nosotros, tenemos un departamento técnico. ¿Cómo trabajamos? Y esto es para aclarar también la pregunta del tema de las vacunas. Nosotros trabajamos con el tema de servicios. Lo que hacemos es dar el seguimiento en ciertas ganaderías. Damos el seguimiento, hacemos cultivos de las vacas que están repercutiendo los procesos de mastitis, y hacemos cultivo y hacemos tratamientos extendidos o tratamientos normales. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus tenemos tratamientos extendidos hasta de 7 días de antibiótico, y tenemos tratamientos también extendidos sobre Streptococcus viridis, específicamente con una utilización de antibioticoterapia por 5 días. Y cuando son mastitis por otro tipo de estafilococcus, como Galacti o como coagulasa negativa, o como coli, o como otro tipo de patógenos, damos sí una terapia normal de 72 horas o por un tratamiento por 3 días. Obviamente que si nosotros no hacemos un buen sellado o no utilizamos un sellador que se adhiera bien a la piel del pezón y me forme una lámina, especialmente en estas épocas de invierno, las bacterias van a tener mayor facilidad de ingresar al canal del pezón y generarme problemas de mastitis. Entonces ahí es la importancia de utilizar un producto que me genere una barrera protectora y obviamente también me regenere la piel del pezón.
Muchas gracias, doctor Lohan. Para los que están preguntando sobre si la charla va a quedar grabada, sí, la grabamos y la vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir como INVAP. Entonces, no sé, ahorita ya no tenemos más preguntas. Con esto yo creo que cerraríamos, agradeciendo al equipo de CETAL, a Jorge y Andrés, al equipo de Ecuador también, a todo el equipo de INVAP Ecuador y sobre todo muchas gracias a todos ustedes los participantes a esta charla. Estaremos informándoles de las próximas charlas que vamos a hacer, tanto con Birback o tal vez con Neolay también en la parte nutricional. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, señores, por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chao. Muy bien, William. La invitación y esperando que se encuentren bien. Gracias. Solo le regresé. Aló. Aló, Ingerray. ¿Qué dice, estimado ingeniero? No me quiere contestar. Justo le contesté y ya me colgó ella. Ya tenemos que subir ¿cómo es La charla al Facebook. al Facebook, sí. ¿Y eso cómo se hace?
Usted la grabó, ¿verdad? Usted es el que tiene Sí, la sí, cuenta. todavía. Entonces, A ver, me espérenme. imagino que eso